Los adultos mayores pensaron que era un militar, hasta que apareció la verdad. Doña Lourdes tenía 73 años y nunca le había pedido nada a nadie en la vida. Pero esa tarde de lluvia torrencial, con un paraguas inútil y zapatos empapados, ella y su esposo Salvador se vieron detenidos frente a un portón de hierro oxidado en medio de la nada, sin tener a dónde ir. El rancho quedaba al final de un camino de terracería que el GPS había abandonado 3 kilómetros atrás. Fue Salvador quien divisó el penacho de humo saliendo de una construcción al fondo, entre los árboles, y fue él quien insistió en que debían pedir refugio allí, a pesar del letrero de propiedad privada clavado en la cerca de madera podrida. Necesitaban ayuda. Su coche se había hundido en el lodo a menos de 1 kilómetro de ahí, y Salvador, con sus 76 años y una rodilla que le dolía desde hacía meses, ya no aguantaría más caminata. Fue entonces cuando apareció el hombre. Salió de detrás del portón con pasos firmes y ojos que parecían medir todo a su alrededor antes de decidir algo. Vestía un traje de camuflaje oscuro, empapado como el de todos allí, y tenía a su lado un pastor alemán grande que se quedó quieto y en silencio, mirando a los dos ancianos con esa atención característica de un perro entrenado. «Propiedad privada», dijo, con la mano levantada hacia ellos, como quien para un coche. «Tienen que dar la vuelta y regresar por el mismo camino que vinieron». Lourdes sintió el corazón apretado, no de miedo exactamente, era algo diferente. Miró a ese hombre de unos 40 y tantos años, con el rostro marcado por el sol y el cansancio, los hombros anchos tensos bajo la tela mojada, y pensó que parecía un soldado. De esos que veía en las noticias, ¿sabes? Ese modo de pararse, esa voz que no subía, pero que cortaba el aire. «Señor», dijo ella sosteniendo el bolso con las dos manos, «el coche de mi esposo está atascado en el lodo allá atrás. No tenemos señal de teléfono, solo necesitamos usar un teléfono fijo si usted tiene. No vamos a molestar». El hombre miró a Salvador. El anciano estaba ligeramente encorvado, la mano en la rodilla, respirando por la boca debido al esfuerzo de la caminata. La maleta de lona marrón se resbalaba de la mano temblorosa del anciano. «¿De dónde vienen?», preguntó el hombre sin bajar el brazo. «De Villa del Carbón», respondió Salvador con la voz cansada. «Íbamos a visitar a nuestra hija en Real del Monte. Tomamos este atajo porque la carretera principal estaba cerrada por un árbol caído. Luego el GPS se desvió y nos perdimos». El hombre guardó silencio un momento. La lluvia caía más fuerte ahora, y el ruido de ella en las hojas de los árboles era casi ensordecedor. El pastor alemán sacudió el pelaje empapado y se acercó un paso a los ancianos, olfateando el aire. «Sultán», dijo el hombre, y el perro se detuvo de inmediato. Lourdes no quitaba la vista de ese rostro cerrado. Había algo allí que no lograba descifrar. No era crueldad, no era indiferencia tampoco. Era como si ese hombre estuviera sopesando algo dentro de sí, calculando, decidiendo. «Entren», dijo por fin, abriendo el portón con un movimiento seco. «Pero solo hasta el teléfono, después se van», entraron. El camino hasta la construcción principal era largo y lleno de lodo, y Lourdes sostuvo el brazo de Salvador durante todo el trayecto, temiendo que resbalara. El hombre caminaba al frente de ellos sin mirar atrás, el perro a su lado como si supiera exactamente el ritmo que los ancianos podían mantener. La casa era sencilla, de madera oscurecida por el tiempo y la humedad. Había algunas herramientas colgadas en la pared exterior, un barril de agua con una lona amarrada encima y una ventana pequeña con luz encendida adentro. Humo salía de una chimenea lateral y el olor a leña quemando llegó hasta Lourdes antes de que entraran. El hombre abrió la puerta sin ceremonias y entró. Ellos lo siguieron. Adentro, la casa era más ordenada de lo que el exterior dejaba suponer. Había una mesa de madera gruesa en el centro, 2 bancos a cada lado y un estante largo lleno de cajas apiladas con cuidado. En una esquina, una chimenea improvisada con ladrillos a la vista y una rejilla de hierro sostenía un fuego bajo y constante. No había televisión, no había adornos, solo lo necesario. «Siéntense»,
dijo el hombre señalando los bancos. Salvador se sentó con un gemido de alivio que intentó disimular y no pudo. Lourdes se quedó de pie un momento, mirando a su alrededor. Había un mapa pegado en la pared, lleno de anotaciones hechas a mano que no pudo leer desde la distancia. Y en una de las cajas del estante, la punta de una funda negra asomaba discretamente. Sintió el estómago revuelto. El hombre fue al fondo de la casa y regresó con un teléfono fijo. Lo extendió a Salvador sin decir nada. «Gracias», dijo el viejo, sacando un papel arrugado del bolsillo del abrigo. Era el número de su hija, Fernanda, que había anotado antes de salir porque sabía que la memoria ya no era la misma. Intentó marcar. Nada. Lo intentó de nuevo. «No hay línea», dijo, mirando al hombre con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. El hombre no pareció sorprendido. «La tormenta tumbó el cable más temprano. Pasa siempre que llueve así». Lourdes sintió un pinchazo de pánico que tuvo que contener antes de que se convirtiera en desesperación visible. «¿Y usted tiene celular?», preguntó manteniendo la voz firme. «No funciona aquí adentro, ni afuera, con esta lluvia». Salvador y Lourdes se miraron, 76 y 73 años, respectivamente. Una rodilla mala, una presión alta que Lourdes controlaba con medicamento que estaba en la maleta, todavía dentro del carro atascado. Y un hombre desconocido, vestido de camuflaje, con un perro entrenado y una caja con funda en el estante, en una propiedad aislada en medio de la lluvia. Lourdes se sentó en el banco. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con esa voz de abuela que tenía y que sabía que funcionaba con casi todo el mundo. El hombre la miró. Por un segundo, Lourdes pensó que no iba a responder. «Alejandro», dijo él. «Alejandro», repitió ella como si estuviera saboreando el nombre. «Yo soy Lourdes. Este es mi marido Salvador. Llevamos casados 51 años. Salimos temprano de casa hoy porque queríamos llegar antes del anochecer a casa de nuestra hija. Nos espera con la cena lista». Alejandro se quedó quieto cerca del estante, con los brazos cruzados. El perro se echó en el suelo junto al fuego, con los ojos semicerrados. «¿Qué hacen en Villa del Carbón?», preguntó, después de un silencio que fue demasiado largo para ser simplemente cortés. «Jubilados», respondió Salvador. «Yo era profesor de matemáticas. Ella era costurera. Vivimos allí desde hace 40 años». Alejandro asintió, pero algo en su rostro seguía cerrado como una ventana con la persiana bajada. «¿Usted es militar?», preguntó Lourdes directamente. La pregunta cayó en la sala como una piedra lanzada en agua quieta. Alejandro la miró un momento más largo de lo normal. Luego, sin responder, fue a la chimenea y ajustó uno de los troncos con un gancho de hierro. «Ya fueron militares», dijo, de espaldas a ellos. Lourdes notó el plural. Fueron. Más de uno, y la forma en que lo dijo llevaba un peso que no supo explicar, pero sintió con claridad. Salvador tosió y se frotó las manos cerca del fuego, que apenas alcanzaba la distancia donde estaba sentado. Alejandro lo vio sin volver la cabeza, porque estaba de lado, y sin decir nada empujó con el pie el banco donde estaba Salvador un poco más cerca de la chimenea. Ese gesto pequeño, casi automático, fue lo primero que hizo que Lourdes respirara un poco más hondo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La lluvia no daba señales de que fuera a parar pronto. Allá afuera, el ruido de las gotas pesadas en el techo de lámina era constante y rítmico, casi hipnótico. Lourdes se quedó mirando a Alejandro mientras él se movía por la cocina pequeña, que estaba integrada a la sala principal, separada solo por una barra de madera. Él puso una tetera de hierro sobre un fogón de gas antiguo y encendió el fuego sin prisa. «Voy a hacer un té», dijo, sin preguntar si ellos querían. Salvador miró a su esposa con una mirada que decía más que las palabras. Ella entendió. Era la misma mirada que intercambiaban desde jóvenes, cuando necesitaban decidir juntos si confiaban en alguien. Ella todavía no sabía si confiaba en Alejandro,
pero estaba poniendo atención. «Ese perro tiene un nombre bonito», dijo ella mirando al pastor alemán que dormitaba cerca de la chimenea. «Sultán». «Era el nombre que ya tenía cuando llegué», respondió Alejandro, de espaldas. «¿Llegó de dónde?» Silencio de nuevo. Pero esta vez fue un silencio diferente. No era el silencio de quien no quiere responder, era el silencio de quien necesita pensar cómo responder. «De lejos», dijo, por fin. Lourdes dejó que la respuesta se asentara y no insistió. Había aprendido a lo largo de 73 años que la gente cuenta lo que quiere contar cuando siente que es momento. Forzar nunca sirvió de nada, con nadie. Alejandro trajo 2 tazones grandes de té de manzanilla y los puso en la mesa. También había hecho uno para sí mismo, pero se quedó de pie cerca de la barra, sosteniendo su propio tazón con las 2 manos. «¿Ustedes tienen hijos?», preguntó de repente. «Una hija», dijo Lourdes. «Fernanda, 38 años. Vive en Real del Monte con su esposo y 2 hijos. Los nietos de nosotros». «¿Sus nombres?» «Iker y Jimena, 8 y 6 años». Ella no pudo evitar la sonrisa que vino junto con los nombres. «No los vemos desde hace 3 meses. Por eso salimos con tanta prisa hoy, incluso con la lluvia». Alejandro no dijo nada, pero algo en su rostro cambió de una manera que Lourdes no supo nombrar. Salvador estaba calentándose las manos en el tazón y miraba a Alejandro con la atención de quien pasó años evaluando alumnos. Tenía una forma de mirar a las personas que parecía rayos X, y Lourdes sabía que su esposo ya había formado alguna opinión sobre aquel hombre, aunque no hubiera dicho nada. «¿Vives solo aquí?», preguntó Salvador. «Sí». «¿Desde cuándo?». «Casi 2 años». Salvador asintió lentamente con la cabeza. «Está lejos de todo. No es una vida fácil». «No tiene que ser fácil», dijo Alejandro, y había algo en su voz en ese momento, una especie de tensión contenida, que hizo que el aire de la sala se sintiera diferente por un segundo. Lourdes bebió el té despacio. Estaba caliente, y tenía un sabor fuerte a hierbas que no identificó todas, pero que era bueno. Ella volvió a mirar el mapa en la pared. Ahora que estaba más cerca, podía ver que las anotaciones eran nombres de localidades, distancias y algunas marcas hechas con pluma roja. «¿Usted en qué trabaja ahora?», preguntó ella con ese tono casual que disfrazaba la pregunta real detrás. «Cuido la tierra, siembro algunas cosas, crío algunas gallinas en el fondo». Hizo una pausa. «Sobrevivo, sobrevivo». La palabra quedó flotando en el aire. Lourdes sintió que había una historia enorme detrás de esa palabra, y que ella solo estaba viendo la punta. La lluvia golpeó más fuerte por unos minutos, y luego fue disminuyendo gradualmente, como si el cielo se estuviera cansando del esfuerzo. El fuego en la chimenea chisporroteó. Sultán suspiró dormido, las patas delanteras estiradas frente al hocico. Fue Salvador quien rompió el silencio de una manera que Lourdes no esperaba. «¿Tienes familia, hijo?». Alejandro giró el tazón en sus manos 1 vez, 2 veces. «Tenía», dijo. Y con esa única palabra, algo en la habitación cambió por completo. No era lo que él había dicho, era lo que estaba detrás de lo que había dicho, y que quedó latiendo allí, demasiado visible para ser ignorado. Lourdes vio la mano de Salvador posarse lentamente sobre la mesa, en dirección a Alejandro, pero sin llegar hasta él. Era un gesto que el viejo hacía a veces, cuando no sabía qué decir pero quería que la otra persona supiera que él estaba ahí. Alejandro miró la mano del viejo, luego miró la ventana oscura de lluvia. «Voy a ver si puedo sacar el coche de ustedes del lodo antes de que anochezca», dijo él abruptamente, colocando el jarro en la encimera. «Tengo una cadena y un gato manual en el cobertizo». Agarró la chaqueta colgada de un gancho cerca de la puerta y salió antes de que cualquiera de los dos pudiera responder. Salvador y Lourdes se quedaron sentados en silencio por un momento. «¿Tú qué crees?», preguntó ella bajito, como si las paredes pudieran oír. «Creo que este muchacho está muy solo», respondió el viejo con la voz igualmente baja. «Y creo que carga algo muy pesado. Pero no es peligroso». «No». Salvador fue tajante.
Un hombre peligroso no hace té para un desconocido que llegó a su puerta bajo la lluvia. Lourdes miró la puerta cerrada por donde Alejandro había salido y asintió en silencio. Afuera, oyeron el ruido de un cobertizo abriéndose, luego pasos en el lodo, luego el ladrido corto de Sultán, como si el perro estuviera avisando que acompañaba a su dueño. Lourdes se levantó y fue hasta la ventana. Allá afuera, entre la lluvia que estaba disminuyendo, vio a Alejandro cargando una cadena gruesa al hombro, con el perro al lado, caminando hacia el camino de terracería sin prisa y sin titubear. Se quedó mirando hasta que desapareció entre los árboles. Había algo en esa imagen que no podía sacarse de la cabeza. Un hombre fuerte, solo, cargando demasiado peso en una tarde fría, y los ojos que parecían de militar, pero que escondieron un dolor tan rápido que casi no lo había visto. Casi. Mientras esperaban, Salvador empezó a circular despacio por la sala, como hacía cuando estaba pensando. Lourdes lo conocía demasiado bien para no darse cuenta. «¿Viste lo que hay en el estante?», preguntó ella. «Vi», respondió él. «¿Y?» «Y nada. Mucha gente del campo guarda ese tipo de cosas, para la propiedad, para los animales. No significa nada por sí solo». Lourdes asintió. Tenía razón. Sus ojos fueron nuevamente al mapa en la pared. Esta vez se acercó lo suficiente para leer algunas de las anotaciones. Había nombres de ranchos vecinos, distancias en kilómetros, y una anotación en letras grandes que decía «Manantial, revisar mensualmente». No había nada siniestro. Era el mapa de alguien que administraba una propiedad aislada y necesitaba orientarse solo, sin depender de nadie. Pero había algo que no había notado antes, en uno de los bordes del mapa, casi fuera del papel. Una foto pequeña, fijada con cinta adhesiva amarillenta. Lourdes se acercó aún más. Era la foto de una mujer joven, sonriendo, con un niño en el regazo. La mujer tenía cabello oscuro y ojos claros, y el niño parecía tener unos 4 o 5 años. Estaban sentados en una banca de plaza con un día soleado al fondo. Lourdes se quedó mirando esa foto por un largo momento. Cuando oyeron los pasos de Alejandro regresando, retrocedió y volvió a la banca como si no hubiera salido. Él entró empapado de nuevo, la cadena al hombro y la expresión inalterada. «El coche sale», dijo. «Pero voy a necesitar su ayuda para sostener la rueda mientras jalo. ¿Puede caminar hasta allá?» Salvador se levantó de inmediato, olvidando por un momento la rodilla. «Claro que sí». «Ve con cuidado», dijo Lourdes a los dos. Los dos hombres salieron. Ella se quedó sola en la sala, con Sultán que se había despertado con la llegada del dueño y ahora la miraba desde la chimenea. «Está bien, Sultán», dijo, bajito. El perro cerró los ojos de nuevo. Lourdes se quedó sentada escuchando la lluvia disminuir y pensando en esa foto, pensando en el «tenía» que Alejandro había dicho cuando Salvador preguntó sobre la familia. Pensando en los ojos de aquel hombre que parecían haber visto demasiadas cosas y que ahora estaban aquí, en este lugar aislado, lejos de todo. Ella aún no sabía qué era, pero sabía que había algo allí que iba más allá de un hombre excéntrico queriendo privacidad. Y por algún motivo que no supo explicar, sentía que aquella tarde lluviosa no había sido un accidente. 40 minutos después, los dos volvieron. El carro de Salvador estaba fuera del lodo, funcionando, estacionado afuera del portón. Alejandro se había lavado las manos sucias en la lluvia que aún caía débil, y Salvador entró a la casa cojeando visiblemente, pero con una sonrisa amplia en el rostro que Lourdes reconocía como la sonrisa de quien ayudó y se sintió útil por ello. «Lo logramos», dijo el viejo. «Lo lograron», ella corrigió, mirando a Alejandro. Él asintió, solamente. «Pueden seguir ahora. El camino principal ya debe estar liberado. Eviten el atajo». Era una despedida. Lourdes lo escuchó claramente, pero se quedó quieta. «Alejandro», dijo ella. Él la miró. «Gracias. De verdad». Él asintió con la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez que usted comió algo caliente, hecho por alguien?»,
preguntó ella, de repente. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Ella lo vio en su rostro. La persiana, que siempre estaba cerrada, titubeó por un segundo. «No me acuerdo», dijo él honestamente. Lourdes abrió la bolsa que había llevado adentro. Había guardado allí, antes de salir de casa, un recipiente cerrado con rosca, de esos de plástico resistente, lleno de gorditas de nata que ella había hecho la mañana anterior. Siempre llevaba comida cuando iba a visitar a Fernanda, porque su hija adoraba sus gorditas. Ella puso el recipiente en la mesa sin decir nada. Alejandro miró el recipiente. Luego la miró a ella. «Usted no necesita esto. Tengo más en casa. Quédese». Ella agarró la bolsa y el brazo de Salvador. «Cuídese, Alejandro». Ellos salieron. Y mientras Lourdes caminaba por el mismo camino de terracería hacia el portón, giró la cabeza una vez y vio a Alejandro parado en la puerta de la casa, mirándolos irse, con el recipiente de gorditas en la mano. Su expresión era imposible de leer, pero ella juró haber visto, por un instante, antes de que él girara y entrara de nuevo, que había algo en sus ojos que se parecía mucho a la soledad. Llegaron a la casa de Fernanda a las 8 de la noche, con casi 5 horas de retraso, empapados y con hambre. La hija abrió la puerta en pánico, el teléfono en la mano, a punto de hacer lo que sea que se hace cuando la persona que amas desaparece sin dar noticias. «¿Dónde estaban? Intenté llamar como 20 veces», dijo Fernanda, jalando a los dos hacia adentro. «Tuvimos una parada inesperada», dijo Lourdes, dejando el abrigo mojado en el gancho de la entrada. «¿Qué parada? ¿Qué pasó?» «Después les contamos», dijo Salvador, que ya caminaba hacia el olor de arroz y frijoles de la olla que venía de la cocina. «Primero déjame comer algo antes de desmayarme». Fernanda era una mujer de cabello castaño, cortado a la altura de la barbilla, ojos iguales a los de su madre y una expresión que alternaba entre preocupación y alivio con la velocidad de quien pasó la infancia acostumbrándose a las desapariciones de su padre, que era profesor y perdía la noción del tiempo cuando corregía exámenes. «Mamá», dijo ella jalando a Lourdes del brazo antes de que siguiera a Salvador. «¿Estás bien de verdad?» «Estoy», dijo Lourdes. Y entonces, porque Fernanda la miraba con esa forma que tenía su hija de saber cuándo su madre estaba omitiendo algo, agregó: «Pero pasó algo raro. Te voy a contar después de que tu papá esté dormido». Fernanda frunció la boca en la expresión de preocupación que Lourdes conocía desde que su hija tenía 2 años. «¿Qué tipo de raro?» «Del tipo que necesita cena antes». Durante la cena, Salvador contó la versión resumida y tranquilizadora de la historia. El carro atascado, el rancho, el hombre que los ayudó, omitió al perro, la funda en el estante y el tenía que le había dicho tanto a Lourdes como a él mismo. Los nietos, Iker y Jimena, escucharon todo con los ojos muy abiertos, como si fuera una aventura. Jimena quería saber si el perro era bravo e Iker quería saber si el hombre tenía armas. «¿Armas?», repitió Fernanda mirando a Lourdes. «No», dijo el padre, firme. «No había nada de eso. Iker ve mucha televisión». Después de que los niños se fueron a dormir, y Salvador se instaló en el sillón de la sala con la rodilla elevada y los ojos cerrados en menos de 3 minutos, Lourdes se sentó con Fernanda en la mesa de la cocina. Y contó. Todo, incluso la foto. Fernanda escuchó sin interrumpir, lo que ya era inusual porque ella solía interrumpir siempre. «Mamá», dijo ella cuando Lourdes terminó, «¿tú crees que ese hombre es peligroso?» «No», dijo Lourdes sin dudar. «Creo que ese hombre está perdido, y no hablo de dirección». Fernanda se quedó en silencio por un momento. «¿Qué quieres hacer?» «Todavía no sé», dijo Lourdes, «pero creo que no voy a poder dormir pensando en esa foto». Y no pudo. Pasó gran parte de la noche mirando al techo del cuarto de visitas, con la lluvia ya parada afuera y el silencio de pueblo pequeño entrando por la ventana, y pensando en un hombre solo en un rancho, calentándose la propia mano en un jarro de té, con una foto pegada en el borde de un mapa que nadie más veía. ¿Quiénes eran esa mujer y ese niño? ¿Y dónde estaban ahora? A la mañana siguiente, Lourdes se despertó antes que todos. Hizo café en la cocina de Fernanda con la familiaridad de quien conoce cada cajón,
cada estante, cada rinconcito de un lugar. Se quedó sentada a la mesa sola, con la taza en las manos, viendo el sol entrar por la ventana de la cocina de una manera tan gentil que parecía imposible que la tarde anterior hubiera llovido tanto. Salvador bajó a las 7:30, cojeando menos que la víspera, y se sentó a su lado sin decir nada por unos minutos. Así era con ellos. 51 años les enseñaron que a veces el silencio juntos vale más que cualquier conversación. «¿Te quedaste pensando en él?», dijo él por fin. No era pregunta. «Sí. Yo también». Lourdes miró a su marido. «¿Qué notaste tú que yo no noté?». Salvador giró la taza lentamente. Cuando estábamos afuera tratando de sacar el coche, él trabajó sin parar. Pero en ningún momento se quejó. En ningún momento se detuvo a descansar. Salvador hizo una pausa. Y una vez, cuando yo resbalé en el lodo y casi me caigo, él me sostuvo del brazo antes de que yo me diera cuenta de que me estaba cayendo. Reflejo de un segundo. Ese tipo de reflejo no se aprende en un rancho. Lourdes se quedó mirando a su marido. «Él fue entrenado», dijo ella. «Creo que sí». «Pero entonces, ¿por qué está solo allá?». Salvador no respondió. Ella sabía que él no tenía respuesta. Ninguno de los dos la tenía todavía. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y especialmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Pasaron 3 días en Real del Monte. Jugaron con los nietos, ayudaron a Fernanda con unas compras, descansaron. Pero en ningún momento, en ninguno de los 3 días, Lourdes logró apartar completamente el pensamiento de Alejandro. Era como una espinilla que molesta en la comisura de los labios. Sabes que es pequeña, sabes que va a pasar, pero está ahí. Al tercer día, mientras Fernanda estaba en el trabajo y Salvador dormía la siesta con los nietos, Lourdes se quedó sola en la sala e hizo algo que no había planeado. Tomó el cuadernito que siempre llevaba en la bolsa, donde anotaba recetas, direcciones, recados que debía dar, y lo abrió en una página en blanco. Se quedó mirándola por un largo momento. Luego empezó a escribir. No era una carta formal. Era más como una notita, del tipo que se deja cuando uno no sabe bien qué decir, pero no puede quedarse sin decir nada. «Alejandro, la señora de las gorditas de nata aquí. Espero que estés bien. Mi marido y yo hemos estado pensando en ti. Si algún día necesitas algo, o si quieres tomar un café con personas que no hacen muchas preguntas, ya sabes dónde vivimos. Villa del Carbón, calle de los Fresnos, número 14. La puerta siempre está abierta. Lourdes y Salvador». Lo releyó 2 veces. Dobló el papel. Lo guardó de nuevo en el cuadernito. Cuando se fueron al día siguiente, al pasar por el tramo de camino que llevaba al atajo donde habían entrado al rancho, le pidió a Salvador que parara el coche. «Lourdes», dijo él, con ese tono de quien ya sabe lo que le van a pedir, pero que resistirá un poco antes de acceder. «5 minutos», dijo ella. Salvador suspiró y estacionó. Lourdes bajó, con el papel doblado en la mano. Caminó hasta el portón de hierro oxidado. No había nadie visible afuera. El rancho estaba tranquilo, con el sol de la mañana golpeando el humo fino que salía de la chimenea. Miró a su alrededor, buscó algún lugar donde dejar el papel donde lo encontraran, pero que no se perdiera con el viento. Había una rendija entre la madera del letrero de propiedad privada y el soporte de hierro donde estaba clavado. Lourdes dobló el papel una vez más y lo metió con cuidado en esa rendija. Volvió al coche. «Listo», dijo ella sentándose. Salvador la miró. «¿Crees que va a aparecer?». «No sé», dijo ella con honestidad, «pero al menos sabrá que, si quiere, tiene a alguien». Salvador se quedó callado un momento. Luego puso el coche en marcha. «Siempre ha sido así», dijo él. «¿Así cómo?». «De esa manera que no puede dejar a alguien solo en el frío». Lourdes miró por la ventanilla del coche mientras el rancho se perdía atrás. «Es porque recuerdo cuando era yo la que estaba en el frío», dijo ella en voz baja.
Salvador no respondió, pero puso su mano sobre la de ella por un momento antes de volver al volante. Regresaron a Villa del Carbón a finales de la mañana. La vida retomó su ritmo. Salvador fue al médico por la rodilla, programaron consulta, salieron con diagnóstico de bursitis leve e indicación de fisioterapia. Lourdes fue a misa, fue al tianguis, fue a casa de la vecina doña Marta a tomar café y escuchar los asuntos de la calle que se acumulaban cada vez que salía por unos días. Pasó una semana, luego 2. Lourdes no olvidó, pero fue guardando el pensamiento en un cajón menos urgente de la cabeza. Ese donde están las cosas que no puedes resolver, pero que tampoco puedes tirar. Fue una tarde de miércoles, cuando ella estaba en el patio tendiendo la ropa, que escuchó un ladrido. Un solo ladrido, corto y grave. Se detuvo. Se quedó con la mano en el aire sosteniendo una sábana doblada. El ladrido no se repitió. Fue hasta el portón del patio, que daba a la calle. Lo abrió despacio. En la banqueta, parado a unos 3 metros de distancia, estaba Alejandro, con Sultán sentado a su lado, los dos empapados de sudor, como si hubieran caminado mucho, lo que de hecho probablemente era el caso, considerando que el rancho quedaba a casi 12 kilómetros de allí. Alejandro tenía el papel doblado en la mano. Lourdes se quedó mirándolo por un segundo. Luego sonrió. ¿Viniste caminando? Vine en bicicleta, pero dejé la bici amarrada a un poste allá en la esquina, porque el perro no se podía traer en bici y no iba a quedarse solo. Ella abrió más el portón. «Pasa». «Solo vine a...» empezó él. «Pasa, Alejandro. Voy a hacer café». Él se quedó quieto un momento, mirándola con esa expresión que ella ya reconocía, la expresión de quien está a punto de retroceder, pero aún no lo decide. Entonces entró. Sultán se quedó afuera, amarrado a un aro de hierro que estaba en la pared exterior desde que el perro de Lourdes se había ido, años atrás. Ella trajo un tazón de agua para el animal, sin que Alejandro tuviera que pedirlo. Salvador estaba sentado en la sala cuando entraron, leyendo el periódico con los lentes caídos en la nariz. Levantó la mirada. Vio a Alejandro. Dobló el periódico despacio. «Qué bueno que viniste», dijo él simplemente. Y Alejandro se quedó parado cerca de la puerta por un segundo más, como si aquellas 4 palabras dichas por ese viejo, con lentes resbalándose en la nariz, fueran demasiado pesadas para recibirlas de pie. Luego fue a sentarse. Lourdes hizo café fuerte, como le gustaba hacer, y trajo gorditas de nata recién hechas porque las había horneado la mañana anterior, como hacía cada semana. Lo puso todo en la mesa de la sala y se sentó frente a Alejandro, con Salvador al lado. Nadie dijo nada por un momento. Fue Alejandro quien rompió el silencio, y Lourdes no esperaba lo que dijo. «Ustedes tienen hija y nietos», comenzó él mirando la mesa. Y aún así hicieron el viaje para encontrarse con ellos, y casi no lo lograron. Y cuando necesitaron ayuda, tocaron la puerta de un extraño en un rancho en medio de la nada. «Fue lo que pasó», dijo Salvador. «¿No tuvieron miedo?» «Tuvimos», dijo Lourdes directamente. «Pero tener miedo no es lo mismo que no hacer nada». Alejandro la miró. Por primera vez desde que lo conocían, ella sintió que él la estaba viendo de verdad, no solo tolerando su presencia, viendo. «Yo fui militar», dijo él, «por 17 años». Ninguno de los dos dijo nada. Dejaron que el silencio fuera cómodo. «Salí hace 3 años, no porque yo quisiera, sino porque pasó algo que me sacó de ahí». Hizo una pausa. «Algo que acabó con muchas cosas al mismo tiempo». Lourdes sostuvo la taza con ambas manos y se quedó escuchando. «Mi mujer se llamaba Adriana. Mi hijo se llama Gael. Tiene 7 años ahora». Su voz no tembló, pero había un esfuerzo visible para que no temblara. «Nos separamos hace 2 años. No fue ella quien quiso, fui yo. Pensé que era lo mejor para ellos». Salvador puso la taza en la mesa. «¿Por qué?» Alejandro se quedó en silencio por un momento más largo esta vez. Luego respondió con la misma honestidad con que había respondido cuando Lourdes preguntó cuándo había comido su última comida caliente. «Porque volví de una misión diferente de cómo fui.
y me tomó mucho tiempo entender lo que había cambiado en mí, y en ese tiempo hice cosas que duelen recordar. No lastimé a nadie, pero me lastimé a mí mismo. Me encerré, me alejé, y ellos sufrieron por eso. Y entonces saliste, dijo Lourdes. Salí. Pensé que si me alejaba, ellos estarían mejor. ¿Lo estuvieron? Él abrió la mano y la cerró de nuevo sobre la taza. No sé. No hablo con Adriana desde hace 6 meses, y con Gael solo de vez en cuando, por mensaje, porque no hay buena señal allá en el rancho y porque siento que cuanto menos aparezco, menos me extraña. Salvador se ajustó los lentes en la nariz, despacio. Eso es el tipo de cosa que un hombre muy solo cree, dijo él con la voz tranquila de profesor, y casi nunca es verdad. Alejandro lo miró. Tu hijo no necesita menos de ti, continuó Salvador. Necesita alguna versión de ti, aunque sea imperfecta. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros silencios de esa tarde. Era el tipo de silencio que ocurre cuando alguien dice algo que la otra persona sabía, pero no había logrado escuchar desde adentro. Lourdes vio a Alejandro tragar saliva. Vio su mandíbula apretarse por un segundo. Vio cómo miraba hacia la ventana, hacia afuera, como si buscara algo allí. Ella se levantó, fue a la cocina, tomó más gorditas. Cuando volvió, puso el plato en medio de la mesa y se sentó de nuevo sin decir nada. A veces el gesto más amable que se puede hacer es fingir no haber visto cuando alguien está a punto de derrumbarse. Se quedaron sentados por otra hora y media. Hablaron sobre el rancho, sobre los cultivos que Alejandro intentaba mantener, sobre Sultán que había llegado abandonado en una bolsa de plástico a la orilla del camino y que Alejandro había encontrado hacía 1 año y medio, flaco como un palillo, y lo trató hasta que se volvió grande y saludable. Tú lo salvaste, dijo Lourdes. Él me salvó primero, respondió Alejandro sin elaborar. Cuando se fue, todavía con suficiente sol para llegar en bicicleta antes del oscurecer, Lourdes y Salvador se quedaron parados en la puerta, viéndolo alejarse por la calle, Sultán trotando a su lado. «Va a volver», dijo Salvador. «Va», concordó ella. Pero ninguno de los dos imaginaba lo que vendría junto cuando él volviera. La segunda visita de Alejandro fue una semana después, un viernes por la tarde, cuando Lourdes estaba terminando de arreglar la cocina después del almuerzo. Esta vez avisó con anticipación, porque había bajado a la ciudad el día anterior para resolver unos documentos y consiguió teléfono público para llamar. Vino con Sultán de nuevo, pero esta vez no a pie ni en bicicleta. Había conseguido aventón con un hombre que vendía queso en el tianguis local y que pasaba cerca del rancho todos los viernes. Se quedó menos tiempo que la primera vez, pero la conversación fue más fácil, menos pesada. Hablaron de cosas más simples. Salvador contó historias de cuando era maestro y cómo los alumnos intentaban copiar en el examen creyendo que él no veía. Alejandro escuchó con atención y hasta se rió una vez, una risa pequeña y contenida, pero risa. Lourdes notó cuánto aquella risa pareció extraña en su rostro, como si fuera algo que se había oxidado de tanto no usarse. Cuando se fue, dejó un costal con verduras de la huerta, calabacitas, chayote, zanahorias. «Se va quedando», dijo Salvador esa noche. «Despacio», dijo ella. «Pero va». En la tercera visita, Alejandro llegó diferente. Lourdes lo percibió antes incluso de que él abriera la boca. Había una tensión en él que no era la tensión habitual, esa tensión de quien guarda cosas. Era algo más agudo, más inquieto. Se sentó a la mesa, rechazó el café, se quedó mirando sus manos. «¿Pasó algo?», preguntó Salvador. «Llamó Adriana». Silencio. «¿Y?», dijo Lourdes con cuidado. «Gael preguntó por mí». Su voz fue seca, controlada. Preguntó si el papá todavía existía. Lourdes sintió aquellas palabras como si fueran físicas. 7 años, dijo Alejandro, casi para sí mismo. 7 años y él no sabe si el papá existe. «Existe», dijo Salvador, firme. «Está sentado aquí frente a nosotros, pero no para él». «Todavía», dijo Lourdes. Alejandro la miró. «¿Cómo que todavía?».
Todavía no es para él, pero puede ser. Esa es la diferencia entre lo que existe y lo que ya no tiene remedio. Ella puso las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Qué dijo Adriana cuando respondiste? No respondí. Me quedé en silencio. Y ella colgó. Lourdes respiró hondo. Alejandro, voy a decirte algo que tal vez no quieras oír. Él la miró. Esa mirada de quien se prepara para algo. Saliste de la vida de tu hijo porque creíste que lo estabas protegiendo de ti. Pero ningún niño entiende eso. El niño entiende presencia y ausencia. Y la ausencia tiene un peso que va creciendo con el tiempo y un día ya no puedes cargarlo más. Él se quedó callado. Lourdes continuó. Sé que piensas que estás siendo el mejor papá posible manteniéndote lejos, pero el mejor papá posible no es el perfecto, es el que aparece, aunque tenga todas las grietas. Alejandro abrió y cerró la mano sobre la mesa. ¿Y si aparezco y él no quiere verme? ¿Y si no apareces y él se pasa la vida esperando? El silencio que siguió fue largo. Sultán, que se había echado cerca de la puerta, levantó la cabeza y miró a su dueño por un momento. Luego volvió a echarse. Esa noche Alejandro se quedó a cenar. Fue la primera vez. Lourdes hizo arroz, frijoles de la olla, pollo rostizado al romero, cosas simples. Salvador abrió una botella de agua de Jamaica que estaba en el refrigerador y se quedaron sentados a la mesa por casi 2 horas. Alejandro comió con ganas, con esas ganas de quien había estado mucho tiempo sin comer comida que tuviera cariño detrás. Cuando se fue, Lourdes notó que había dicho más cosas en esas 2 horas que en todas las visitas anteriores juntas. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Las semanas fueron pasando. Alejandro se volvió una presencia regular en la casa de Lourdes y Salvador. No todas las semanas, pero con una frecuencia que fue creciendo de forma natural, sin que nadie forzara nada. A veces aparecía y ayudaba a don Salvador a arreglar algo en la casa, porque el viejo profesor tenía buena voluntad pero poca habilidad para el trabajo manual, y la lista de cosas por reparar era larga. La llave del agua goteando, el portón desnivelado, una teja suelta en el patio. Otras veces se quedaba solo para platicar, y la charla se fue haciendo más fácil cada vez, como un músculo que ejercitas y que va ganando fuerza poco a poco. Pero había algo que aún no había hecho: llamar a Adriana. Lourdes lo sabía, no porque él se lo hubiera dicho, sino porque conocía la forma en que las personas cargan el peso de una decisión que aún no han tomado. Hubo una tarde en que los dos estaban en el patio, ella podando las rosas que crecían a lo largo de la barda, y él arreglando la cerradura del portón, y ella habló sin mirarlo. ¿Ya pensaste en lo que vas a decir cuando llames? Él no preguntó a quién. Lo supo de inmediato. Pienso en eso todo el tiempo. Pero las palabras se me enredan. ¿Enredadas cómo? Él se quedó un momento sin responder, girando la llave en la cerradura para probarla. Siento que cualquier cosa que diga va a sonar como excusa, y ella ya ha oído demasiadas excusas. Lourdes podó una rama torcida y la puso en el bote. Hay una diferencia entre excusa y explicación, ¿sabes? Excusa es cuando tratas de minimizar lo que hiciste. Explicación es cuando intentas que la otra persona entienda lo que te estaba pasando, sin pedirle que olvide lo que sufrió. Él se quedó callado. ¿Crees que ella querrá escuchar una explicación? Creo que querrá saber que eres real, que no desapareciste del mundo. Lourdes hizo una pausa, y Gael querrá lo mismo. Alejandro cerró la cerradura, sacó la llave, la miró por un momento. Usted habla como si fuera fácil. No es fácil. Sé que no lo es. Ella lo miró de frente. ¿Pero qué es más fácil? ¿Hacer la llamada con miedo de cómo lo va a recibir, o llegar a los 70 años sabiendo que tuviste una oportunidad y no la aprovechaste? Esa frase quedó flotando en el aire por un buen rato. Alejandro no respondió, pero Lourdes vio algo moverse detrás de esos ojos que solían estar tan cerrados. 2 días después, él apareció en la puerta sin avisar. Era un sábado por la mañana, sol fuerte, día de tianguis.
Lourdes todavía llevaba el delantal cuando abrió la puerta. Alejandro estaba diferente. Ella no supo decir exactamente en qué, pero lo estaba. «Llamé», dijo él. Ella abrió la puerta un poco más. Él entró. Se sentaron en la sala. Salvador bajó en pocos minutos, atraído por el olor del café que Lourdes había puesto a hacer antes de sentarse. «¿Cómo fue?», preguntó ella. Alejandro apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos al frente. Contestó. Se quedó en silencio un rato. Luego preguntó dónde estaba. «¿Y?», dije. Dije que estaba en un rancho, que estaba tratando de encontrarme a mí mismo, que sabía que había desaparecido de una manera que no fue justa. Hizo una pausa. Se quedó en silencio otra vez. Luego dijo que Gael estaba en la escuela, pero que llamaría de vuelta cuando llegara. «¿Llamó de vuelta?». La mandíbula de Alejandro se movió. «Llamó. Con Gael». Lourdes sintió el corazón apretado. «¿Cómo fue?». Se quedó en silencio al principio. Le pregunté cómo estaba la escuela. Dijo que bien. Le pregunté el nombre del maestro. Lo dijo. La voz de Alejandro había bajado un poco. Luego preguntó si tenía un perro. ¿Preguntó eso? Adriana debió haberle dicho. Hablé de Sultán cuando llamé. Un pequeño rastro de algo que podía ser una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Alejandro. Estuve como 10 minutos contándole sobre Sultán. El perro que encontré en el camino. Cómo lo fui tratando. Él estuvo preguntando todo. El nombre, la raza, si mordía, si corría rápido. Don Salvador estaba con los lentes resbalándose en la nariz y los ojos brillando. ¿Y luego?, preguntó él. Luego preguntó si podía mandarle foto del perro. Lourdes no dijo nada. Se quedó mirando a Alejandro, que estaba mirando sus propias manos, pero con una expresión que ella no le había visto antes. No era exactamente alegría, era algo más frágil que eso. Era algo parecido a la esperanza que todavía no se atrevía a llamarse esperanza. ¿Mandaste la foto?, preguntó ella. La mandé, 10 fotos. Él respondió con un emoji de corazón. Lourdes sintió los ojos arder. Parpadeó. Alejandro, dijo ella. Él levantó la mirada. Hiciste la cosa más difícil que un hombre orgulloso puede hacer. Él se quedó en silencio. Y fue lo correcto. La mañana fue pasando lenta y agradable. Estuvieron platicando, tomaron café. Lourdes hizo enfrijoladas porque había comprado la masa la víspera y aprovechó. Don Salvador contó una historia antigua de cuando había intentado aprender a nadar a los 40 años y casi ahogó al instructor de natación, lo que hizo que Alejandro soltara una risa auténtica por primera vez. No la risa pequeña y contenida de las otras veces. Una risa de verdad que salió del pecho y que duró un segundo más de lo esperado. Lourdes guardó esa risa en la memoria como quien guarda algo precioso. En las semanas siguientes, Alejandro llamó a Gael más veces. No era algo resuelto, dejó claro. Había muchas cosas que todavía necesitaban hablarse con Adriana, muchos malentendidos acumulados que no se resuelven en semanas. Pero había contacto, y había un hijo sabiendo que el padre existía y estaba en algún lugar mandando foto de perro y contando historia de rancho. Era poco, pero era un comienzo. Lourdes vio la transformación ocurrir despacio, como suelen ocurrir las cosas importantes. Alejandro fue poniéndose un poco menos tenso en cada visita. La expresión cerrada se fue abriendo, no de golpe, sino como una flor que necesita muchos días de sol antes de mostrar su color. Pero había algo que todavía estaba pendiente, y Lourdes sabía que llegaría la hora de aparecer. Llegó una tarde de martes, cuando Alejandro apareció con una expresión que ella reconocía como la expresión de decisión tomada, esa que viene después de mucha lucha interna. Adriana preguntó si quiero ver a Gael en las vacaciones escolares, dijo él, antes siquiera de sentarse. Lourdes se quedó quieta con el trapo de cocina en la mano. ¿Qué le respondiste? Que necesitaba pensarlo. Ella dejó el trapo en la pileta. Se volvió hacia él. Alejandro. Lo sé, dijo él. ¿Sabes qué? Que tengo que decir que sí. Entonces,
¿Por qué estás aquí contándome en vez de llamarle a ella? Él se quedó parado. Luego soltó una risa corta, sin humor. Porque tengo miedo de cómo va a ser, de que él me vea y yo no sepa qué hacer, de echar todo a perder. Lourdes fue hasta la silla de enfrente y se sentó. Se quedó mirándolo. ¿Puedo contarte algo que me pasó a mí? Él asintió. Cuando mi hija Fernanda tenía 16 años, nos peleamos feo. Una de esas peleas de madre e hija que va profundo de verdad, con palabras que no deberían decirse. Hizo una pausa. Estuvimos 6 meses sin hablarnos. 6 meses. Ella dormía en su cuarto, yo dormía en el mío, y era como si viviéramos en casas diferentes. Alejandro la escuchaba con atención. Un día yo estaba haciendo gorditas de nata en la cocina, como siempre hacía, y ella entró, agarró una sin pedir y se fue a comer sentada en la banca del patio. Yo me quedé en la cocina sin saber qué hacer. Luego fui con más gorditas y me senté a su lado. ¿Y entonces? Y entonces ninguna de las dos dijo nada por unos 10 minutos. Después ella dijo que las gorditas estaban buenas, y yo le dije que ya se habían enfriado un poco, y ya. Empezamos de nuevo. Alejandro se quedó mirándola. Con los niños es más sencillo de lo que piensas, dijo Lourdes. Necesitan que te presentes. Lo demás viene solo. Hubo un largo silencio. ¿Y si él está enojado conmigo? El enojo es lo que se siente por quien importa. Si te hubiera olvidado de verdad, no preguntaría por el sultán. Alejandro se quedó mirando la mesa por un rato. Luego se levantó. Fue hasta donde había dejado el abrigo en una silla. Sacó el celular del bolsillo. Lourdes se quedó callada. Él marcó. Esperó. Lourdes vio su respiración volverse un poco más controlada, como alguien que se está preparando. «Adriana», dijo él, cuando contestaron. «Sí, soy yo». Ella se levantó discretamente y salió al patio con el sultán, que había entrado antes. Se sentó en la silla de madera debajo del árbol de mango, y el perro vino a acostarse cerca de sus pies. Se quedó mirando el patio y las ramas del mango que se mecían lentamente con el viento suave de la tarde. No supo cuánto tiempo había pasado cuando oyó la puerta del patio abrirse. Alejandro vino a sentarse en la silla de al lado. Se quedó en silencio un momento. «Voy a ver a Gael el próximo mes», dijo él. Lourdes lo miró. Los ojos de Alejandro estaban rojos en los bordes, pero firmes. «Qué bien», dijo ella. «Adriana dijo que va a ser difícil, que hay muchas cosas todavía por resolver entre nosotros». Hizo una pausa. «Dije que lo sabía». «¿Y le dijiste que ibas a intentarlo?» «Se lo dije». Lourdes asintió. El sol se estaba poniendo detrás de las casas, tiñendo el patio de un color naranja suave que hacía que todo pareciera un poco más amable. «Alejandro», dijo ella, después de un rato. «¿Qué?» «Aquel día que tocamos a tu puerta con el coche atascado en el lodo. ¿Qué pasa con eso?» «Podrías habernos mandado a la calle sin abrir el portón». Él no dijo nada. «¿Por qué no lo hiciste?» Se quedó mirando las ramas del mango. Estuvo así por un buen rato. «Porque ustedes eran dos viejos bajo la lluvia, con cara de que no le harían daño a nadie», dijo finalmente. «Y porque su esposo estaba cojeando». Lourdes sonrió. «¿Nada más?» «Y porque...» Se detuvo. Empezó de nuevo. «Porque hace mucho tiempo que no veía a nadie que me necesitara para algo». Lourdes se quedó mirándolo. «Entonces fue bueno que nos perdiéramos aquel día», dijo ella. Él la miró. Y por segunda vez, Lourdes vio esa cosa frágil que se parecía a la esperanza moviéndose en el rostro de Alejandro. Esta vez no desapareció tan rápido. Al mes siguiente, Alejandro fue a ver a su hijo. Adriana vivía en un pueblo pequeño a unas 4 horas de Villa del Carbón, y Alejandro fue en autobús porque todavía no había arreglado la camioneta vieja que se estaba oxidando en el cobertizo del rancho. Antes de irse, pasó por la casa de Lourdes y Salvador. No había dicho que lo haría. Simplemente apareció temprano en la mañana, con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo de una manera que parecía visible incluso para quien no lo conocía. «Vas a estar bien», dijo Lourdes, antes de que él dijera algo. «No sé».
Claro que sí. Salvador salió de la cocina aún masticando pan con mantequilla, vio a Alejandro y asintió con la cabeza. Ve con la frente en alto. El niño solo recordará las cosas que tú le muestres. Alejandro se quedó quieto un momento. Luego se acercó al viejo y le dio un abrazo corto, de esos abrazos de hombre que duran 2 segundos, pero que llevan mucho más. Salvador se sorprendió, pero correspondió sin dudar. Lourdes vio aquello desde el umbral de la cocina y sintió el corazón apretarse de una manera buena. De esa manera que aprieta cuando ves algo que parecía perdido volviendo a encontrar su lugar. Alejandro salió por la puerta a las 7 de la mañana. Esperaron noticias toda la tarde. A las 6 de la tarde el teléfono fijo sonó. Lourdes contestó. «Fui», dijo Alejandro del otro lado. Adriana abrió la puerta y Gael estaba detrás de ella. Me miró por unos 3 segundos sin decir nada. Luego preguntó si el sultán había venido conmigo. Lourdes cerró los ojos. Dije que no, pero que traje foto nueva. La voz de Alejandro estaba diferente, más ligera. No alegre de una manera fácil, sino ligero de una forma que no había escuchado antes. Estuvimos sentados en la banqueta de enfrente durante 2 horas viendo fotos de perros en el celular. Adriana se quedó en el vano de la puerta observándonos. ¿Y después? Después llamó a Gael para cenar y me preguntó si quería entrar. ¿Y entraste? Una pausa. Entré. Lourdes se quedó en silencio por un momento. Alejandro. ¿Qué? Tengo 63 años casada con un hombre terco, así que cuando digo que sé reconocer cuando alguien está haciendo lo correcto, puedes creerme. Él soltó esa risita pequeña que ella conocía. Gracias, dijo él. Por los dos. Nosotros agradecemos, dijo ella. Tú también fuiste a tocar a nuestra puerta, ¿sabes? Solo que tardaste un poco más. Colgó. Se quedó parada con el teléfono en la mano por un momento. Salvador llegó desde la sala. ¿Cómo fue? Bien, dijo ella. Fue bien. Salvador asintió. Le tomó la mano por un segundo. Luego volvió a la sala y al periódico. Lourdes se quedó en la cocina un rato más. Miró por la ventana hacia el patio tranquilo en el atardecer. Había una cierta belleza en las cosas que se reparan despacio, pensó. No en la belleza ruidosa de una explosión de sentimientos, sino en la belleza silenciosa de un portón que se va abriendo milímetro a milímetro hasta que, un día, miras y está abierto. Ella había golpeado un portón oxidado bajo la lluvia pidiendo ayuda, y sin saberlo, había abierto otro. En los meses que siguieron, las cosas fueron cambiando de una manera que no era dramática ni rápida, pero que era real. Alejandro volvió a ver a su hijo con regularidad. No hubo una resolución fácil con Adriana, y él nunca dijo que la hubiera. Hubo conversaciones difíciles, hubo días mejores y días peores, hubo el peso de años de ausencia que no desaparece de la noche a la mañana. Pero hubo contacto, y hubo un niño de 7 años que empezó a mandarle mensajes a su papá preguntando por Sultán casi todas las semanas. El rancho también fue cambiando. Alejandro empezó a cuidarlo de una manera diferente, menos como un lugar para esconderse y más como un lugar donde vivía de verdad. Plantó más, reparó la cerca, compró 2 gallinas de Guinea que paseaban por el patio y que Sultán observaba con una mezcla de fascinación y confusión. Y una vez por semana, a veces 2, pasaba por la casa de Lourdes y Salvador. Ya no estaba la tensión de aquellas primeras visitas. Había facilidad. La facilidad que llega cuando dejas de fingir que estás bien y empiezas simplemente a estar en compañía de alguien que no exige que seas diferente de lo que eres. Una tarde de sábado, unas 8 semanas después de la visita a su hijo, Alejandro llegó con Sultán y con una caja de cartón cerrada en el asiento de la bicicleta. «¿Qué es eso?», preguntó Lourdes. «Ábrela». Ella la abrió. Dentro había 4 frascos de vidrio con tapa, llenos de cajeta artesanal, del tipo que fermenta despacio y queda con ese color de caramelo oscuro. Y debajo de los frascos, una caja más pequeña con gorditas de nata. «Aprendí a hacerlas», dijo él. Lourdes miró los frascos, lo miró a él. «¿Aprendiste a hacer gorditas de nata?».
Lo intenté como 4 veces. Esta fue la primera vez que se parecieron a las tuyas. Parecidas no son iguales. No, pero quedaron buenas. Ella tomó una gordita, mordió. Se quedó masticando con atención de quien evalúa. Quedaron buenas, concordó ella. Salvador, que había llegado atraído por el movimiento, tomó un frasco de cajeta, lo abrió y metió el dedo para probarla sin ceremonia alguna. «Esta está mejor que la que venden en el tianguis», dijo él. Alejandro se quedó en silencio por un momento, pero había algo en la forma en que se quedó mirando a los dos viejos, probando lo que él había hecho que Lourdes nunca iba a olvidar. Era un hombre que había pasado mucho tiempo sin pertenecer a nada, y ahora pertenecía a algo, aunque fuera pequeño, aunque solo fueran gorditas de nata y cajeta en una tarde de sábado. Eso también era suficiente. Pero la historia aún no estaba completamente contada, porque había algo que Alejandro no había dicho todavía, y que Lourdes había sospechado desde aquella tarde en que vio la funda en el estante, desde el «fueron militares», dicho en plural, desde el mapa lleno de marcas en la pared de una casa donde un hombre solo no necesitaría tanta organización. Ella había esperado. Sabía que él contaría cuando fuera hora. La hora llegó una noche de lluvia de nuevo, como si el cielo decidiera que las cosas importantes entre ellos solo podían ocurrir con lluvia. Salvador se había ido a dormir más temprano porque le dolía la cabeza, y Lourdes y Alejandro se quedaron sentados en la sala con el sonido de la lluvia en el techo. Sultán estaba acostado cerca de la puerta, cabeza entre las patas. Alejandro se quedó mirando el café en la taza por un largo rato. «Nunca me preguntaste qué pasó en la misión», dijo él. «No». «¿Por qué?» «Porque cuando quisieras contarlo, lo contarías». Él asintió despacio. «Salí porque se volvió insostenible quedarme», dijo él. «No porque hiciera algo malo, sino porque lo que vi dejó marcas que no sabía cómo cargar dentro de una vida normal, dentro de una casa, de una familia». Hizo una pausa. «Me quedaba despierto en la madrugada escuchando cosas que no estaban allí. Estaba en medio de la cena y de repente estaba en otro lugar sin poder regresar rápido». Adriana preguntaba qué había pasado y yo no sabía cómo explicarlo. Lourdes lo escuchaba sin mover un músculo. Entonces me fui quedando en silencio, y el silencio se fue haciendo más grande. Y un día me di cuenta de que estaba dentro de casa, pero ya no estaba allí. Giró la taza una vez. Vine para acá porque necesitaba un lugar donde el ruido no llegara, donde pudiera intentar entenderme de nuevo sin lastimar a nadie más en el proceso. Lourdes se quedó en silencio un momento. «¿Y lo estás logrando?», preguntó ella con cuidado. «Más que cuando llegué». Él la miró. «Pero todavía hay días difíciles. ¿Tomas medicina? ¿Tienes a alguien con quien hablar aparte de nosotros?» «Empecé a hablar con un médico hace 2 meses, por teléfono, porque no puedo ir cada semana». Hizo una pausa. «Tú me hiciste pensar en eso». «¿Yo?» «Cuando dijiste que aparecer con las grietas es mejor que no aparecer, pensé que eso aplicaba para más de una cosa». Lourdes sintió aquello posarse en ella con un peso gentil. «Alejandro», dijo ella. «¿Qué?» «Eres un buen hombre. Quiero que lo sepas». Él se quedó en silencio, miró la taza, luego la ventana, luego a Sultán. «Mi padre nunca me dijo eso», dijo él casi en voz baja. Entonces ya era hora de escucharlo. La lluvia continuó afuera. Sultán suspiró dormido. La chimenea que Salvador había encendido antes de subir crepitó bajito en el rincón. Y Alejandro se quedó sentado allí, en aquella sala de 2 viejos en Villa del Carbón, con una taza de café enfriándose en la mano y una expresión que finalmente, ya no estaba toda cerrada. Tenía grietas, pero tenía luz pasando a través de ellas. 3 semanas después de eso, en una mañana soleada de sábado, Fernanda llamó a su madre con una voz animada. «Mamá, me vas a contar la historia de ese Alejandro de verdad, porque Iker me enseñó una foto en el celular de su papá y preguntó si era el hombre del rancho que la abuela conoció». Lourdes detuvo lo que estaba haciendo. «¿Qué foto?».
Gael se la mandó a Iker. Parece que se hicieron amigos por mensaje. No me preguntes cómo hacen los niños eso. Y Gael mandó foto de su papá con un perro enorme. Lourdes se sentó despacio. Fernanda, dijo ella. ¿Qué? ¿Recuerdas que dije que pasó algo raro en ese viaje a tu casa? Recuerdo. Nunca me contaste bien. Te lo voy a contar ahora. Vas a necesitar un café. Fernanda escuchó todo, y cuando Lourdes terminó, se quedó en silencio un rato. Mamá, dijo ella, con una voz que Lourdes reconocía como la voz de su hija cuando intentaba no llorar. Fuiste a tocar el portón de un hombre desconocido en medio de la lluvia. Mi esposo y yo, sí, y se hicieron amigos. Así fue. ¿Y tú crees que él va a estar bien? Lourdes miró por la ventana hacia el patio trasero. Creo que sí, dijo ella. Él está intentando. Y cuando alguien realmente se esfuerza, hay que creer que va a lograrlo. La última vez que había hablado con Alejandro había sido 3 días atrás. Él había llamado para contarle que Gael iba a pasar un fin de semana en el rancho el mes siguiente, el primer fin de semana, y que había pintado el cuarto de visitas que estaba vacío desde que llegó, y comprado una cama nueva, y que Sultán se había quedado dentro del cuarto investigando todo mientras él pintaba. Lo que había tomado más tiempo de lo esperado, pero había hecho el proceso menos solitario. Lourdes había escuchado aquello con el corazón caliente, de una manera que solo llega con la edad, con esa sabiduría de quien ya ha visto suficiente de la vida para saber reconocer cuando algo se está arreglando de verdad. Ella había dicho, cuida bien ese cuarto. Él había dicho, lo haré. Y ella le había creído, porque había visto al hombre que llegó empapado y encerrado en un portón oxidado, con un perro a su lado, y había visto al mismo hombre aprender a hacer gorditas de nata, llamar a su hijo, abrazar a un viejo maestro, sentarse en silencio bueno con gente que no le pedía nada más que apareciera. La vida no se arregla toda de una vez. Nunca ha sido así. Se arregla en pedazos pequeños, en gestos sencillos, en portones que se van abriendo despacio. Y a veces, todo lo que un hombre perdido necesita son 2 viejos en el lugar correcto, en el momento justo, bajo la lluvia equivocada. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta al aislarse? Dínoslo en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta. Gracias por tu compañía.